Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Una vez más, regresamos a nuestro espacio del Cineforum Babeque, esta vez con una película llena de temas sensibles, una hermosa película ambientada en Hawái. Es la película Los Descendientes, dirigida por Alexander Payne. Buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Bueno, y aquí de nuevo, ya cerrando este ciclo de cine y literatura. Hoy justo es Día Internacional del Libro. Se recomienda regalar un libro con una rosa y nosotros estamos aquí compartiendo cine y ojalá que hayan palomitas por ahí en algún momento. Bien, pues como tú decías, tenemos esta película que es realmente como un fenómeno importante dentro del cine porque es una película que a primera entrada no se ve como poco profunda, lineal. Sin embargo, las temáticas en las que nos vas envolviendo se plantean aspectos muy importantes de lo que es la vida, como la reconciliación, el perdón, la muerte, que están pululando en la cotidianidad y sobre todo una película muy familiar que nos va a permitir hablar desde convertirse en un espejo, desde lo que es la familia, las historias de cada una de las familias y vernos en muchos de esos eventos. Muy interesante esa locación en Hawái y a mí me hizo mucho sentido la relación, como el tema tropical de nosotros como isla tropical y ese entorno en el que desarrolla la película y más adelante estaremos hablando del tema del turismo, sí, como un elemento de desarrollo, como un elemento que compite con las tradiciones. Pero bueno, vamos a dejar los comentarios para que ustedes sean quienes pongan los hilos. Siguen entrando personas, yo sé que van a aportar mucho, como los que están, y muy felices de tener a Doña América en esta proyección que hacía un tiempo que no la teníamos con nosotros. No, y Así se siente, por mira, favor. Alexandra también, que tenía mucho tiempo Alexandra tomando un también. curso que no podía participar. Sí. Así es, o sea que hoy tendremos un foro estrella con tantas personas que se van desde sus sensibilidades a aportar mucho a lo que comentemos en torno a la película. Así que vamos a ver las imágenes, así, por favor. My friends think just because I live in Hawaii, I live in paradise. We're all just out here sipping Mai Tais and catching waves. Hell, I haven't been on a surfboard in 15 years. 23 days ago, my wife was launched from a powerboat and hit her head. And as if this weren't enough already. You might not be able to hear this right now, but she was lonely. Who is he? I'd like to know who the guy is that my wife was seeing. I've always been the backup parent. I'll be with her. I know what to do with her. And with Elizabeth in the hospital, my daughter has been testing me. This is Sid. He's going to be with me. I'll be a lot more civil with him around. Cetra? Don't ever do that to me again. Just tell me who he is. What would you do if you were me? But it's not something that's gonna beat him with the spike bat. Does she love him? Drop it, Dad. You've got way bigger fish to fry than confronting some guy. What you've been going through, that's a tough deal. I'm trying to keep my head above water. Friends think just because I live in Hawaii, I live in paradise. Are they insane? Our families are just as screwed up. Our heartaches are just as painful. But we're gonna make it out okay. You, Scotty, me.
Bueno, quiero recuperar, viendo estas imágenes, eh, la fluidez del director en contar la historia y las estrategias que maneja, como desde con esa primera declaración de este personaje, en poco tiempo él define los perfiles psicológicos de, del conglomerado más importante, que es ser las hijas y la esposa. Y al mismo tiempo introduce un tema que cuestiona mucho ciertos determinismos que se dan por los contextos. O sea, vivir en Hawái, no todo el mundo vive en un paraíso. Y ya nos dice el drama que va a vivir y rápidamente nos va manejando a través de las hijas, de la esposa, lo que va a suceder. Pero sin embargo es discreto porque no lo dice todo. Y va dejando esa dosificación eh, que convierte esta película, yo diría que si no en una obra maestra, en una película muy importante de su época. Y con esos dos principios que establece al mismo tiempo, muestra en pocas imágenes y en pocos minutos de actuación el agobio de este hombre que nos mete en el drama, pero no hay un melodrama. Eh, en torno a lo que está pasando, incluso esa parte que es muy teatral, de cuando la cosa se está poniendo complicada, de meternos mucho en el drama, él mismo genera un distanciamiento. Ese distanciamiento de sacarlo de incluso radicalmente del contexto donde está pasando el conflicto y salen del conflicto, pero siguen buscando conexiones con el conflicto. O sea que una película muy inteligente, sutil, pero muy profunda, como yo sé que ustedes van a ir destacando. Entonces vamos a levantar manita a ver quién quiere poner un hilo y comenzar a dialogar sobre tantas cosas que debemos de destacar esta noche. Bueno, yo viendo esa frase de que la gente piensa que yo vivo en el paraíso y dice, pero yo no me he montado en una tabla de surf en 15 años. Y yo acordándome de uno de nuestros estudiantes que se fue a estudiar a Italia con el programa de intercambio. Y ellos, los chicos allá, le preguntaron si ellos usaban zapatos aquí, porque la gente nos ve en ese contexto de isla y piensa que nosotros vivimos en la playa todo el tiempo, que andamos descalzos, que nos pasamos el día en traje de baño. Eh, Ese es el concepto de isla que la gente tiene. Y fíjate que a veces habían esas imágenes muy bellas de la bahía, del mar, de las rocas, pero por el otro lado se veían los edificios altísimos como el centro comercial, que entiendo que era probablemente donde este señor probablemente se pasaba el día antes de que sucediera esta tragedia. Sí, otra cosa me gustó mucho de la película es que, y lo vemos mucho en el cine dominicano, cómo rompen con el hilo y con la secuencia, seducido por el paisaje. O sea, aquí vemos las imágenes exóticas que tienen que ver con lo que se está contando, el tema de la negociación. O sea, esas tomas largas con desplazamiento, mostrando esos paisajes exóticos, el director no se seduce por eso. Incluso la gran cantidad de interiores que hay en la película, aun cuando están en ese entorno de la playa. Porque a veces se termina siendo, y no solo en el cine dominicano, lo vemos sobre todo en esos paisajes, en esas películas australianas o las películas de épocas de esos países nórdicos, europeos, que se pierde el enfoque y se distrae por crear un contexto que no es necesario con el tema de, de esa parte tan documental así que sale del género y se mete en otro como el documental, sin proponérselo y sin ser la intención. A ver, ¿alguien más? Rocío, qué bueno que está con nosotros aquí hoy. Tiene el No te, micrófono apagado, Rocío. el micrófono, por favor. La califiqué de peliculón, déjame decirte. Muy bien. Traté de seducir a algunas amigas que participaran, pero bueno. Yo lo que quiero destacar, que me parece una genialidad, yo sé que es un recurso
del cine de la época y anterior. El drama se va desenvolviendo siempre alrededor de la que no habla, alrededor de la que está entubada. O sea, entran ahí y el papá de la muchacha acaba con el esposo y no sé qué, y ahí entra la esposa del amante de la muchacha. O sea, todo el drama se desarrolla y se destapa alrededor de alguien que está prácticamente muerto. Tú ves, concita todo el meollo del asunto. O sea, eso Muy es interesante esa observación, ¿eh? absolutamente interesante la propuesta. ¿Entiendes? O sea, una persona muerta, alrededor de eso es que pasa todo lo demás. Es increíble. Yo me entre eso y lo que tú dices, que es una película intimista. Porque es la relación de ese papá con las hijas, del papá de la esposa, de la infidelidad de la esposa, de los descendientes de la familia. O sea, ahí yo creo que ahí se trata todos los dramas de la vida y de una manera fluida, no es prepotente, no Y alrededor de este personaje que es tan importante, pero que no se puede defender, que ni no puede dice ni opinar. está muerta. O Sí. sea, y la trae a la vida la película. No, ustedes hablen, porque yo todavía estoy impactada lo bien planteado, lo bien, y como dice Lenin, ese entorno maravilloso, pero no es eso no es, es como una obra de teatro, se pasan siempre conversando, ¿tú entiendes? O sea, es increíble. Vamos Sí, a bueno, darle chance a Alexandra. antes de darle paso a Alexandra para conectar con Rocío, algo que me pasó en la película y creo que es parte de la intención del director es esa pregunta que a mí me surgió, ¿por qué ella? Y después lo entendí. Hablábamos de perdón, hablábamos de reconciliación, hablábamos de muerte, pero está la redención. Entonces, ella en un momento la vemos como la víctima y algo interesante que pasa con la película es que nos genera cierto rechazo el esposo por el tema del padre ausente, pero vemos poco a poco cómo este Exacto. hombre se va tornando simpático y vamos generando una empatía con él. ¿Por qué? Porque comienza un proceso de redención, porque él era el que estaba fuera. Pero es interesante que no entramos en ese tema de lo bueno y lo malo. Nosotros No, entendimos que ahí había debilidades que todos tenemos exacto, y que tuvieron la oportunidad, ella fue como un instrumento para que se diera esa redención, exacto. incluyendo el amante y la esposa, Y que la fue esposa. maravilloso que no fuera él que apareciera, y esas son de las vueltas que le da la tuerca el director con todo lo que pasa en la película, que nos va llevando, nosotros creemos que va a pasar, pero al final No. todo gira en otra dirección que Ah. ayuda a que la historia se den todos esos planos que hemos estado hablando, que son fundamentales en la vida. Pero vamos a escuchar a Alexandra ahora. Bueno, Lenin, justo te me adelantaste en la Ay, parte perdón, de mis comentarios. No, 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 pero pero voy, dígalo usted desde no, su no, no, perspectiva. voy a hacer como quiera, a sumar a lo que has comentado. Me impactó mucho cómo se manejan los sentimientos y esa conexión, esa empatía que tú mencionas muy bien, cómo va uno desarrollando a medida que transcurre la película y vemos con el perdón, porque es lo que tenía pensado, pero ya lo mencionaste, Lenny, lo voy a reforzar. La importancia de todos esos sentimientos que se dan, el- la, cómo lo que serían sentimientos de agresividad, de sentimientos negativos, cómo en realidad se van hacia la parte
perdón, reconciliación, interconexión, cómo ese padre Ajá. ausente comienza a conectar con sus hijas que las desconoce, que ha sido la madre quien las ha guiado, quien las ha llevado, pero él inicia ese proceso, no sabe cómo hacerlo, pero qué bien lo dirigen y que de manera que tan sutil se ve el hilo conductor de la conexión entre el padre y las hijas, desde un inicio en que hay una frialdad y una desconexión total hasta el final, como ese trío queda compartiendo un helado En una cobija. Una y cobija, una la patica cobija. afuera. Sí, sí, en realidad me encantó la película, es obviamente un actor de primer nivel, pero no lo sobreexplotan, o No, sea, no. logran una actuación muy naturalista, Ujú, no lo sobreexponen y lo sobreexplotan en no, actuación. no. Me encantó, pero lo que me encanta es esa conexión de sentimientos, ese desarrollo de lo a través de toda la película, cómo va cambiando uno la percepción de lo que sucede y lo que a través de lo que se va dando. Me encantó. Sí, no, y este momento importante porque nosotros comenzamos a preguntarnos dónde se quebró la relación, si este padre estaba ausente, la madre era que estaba, dónde se quebró la relación, sobre todo con la hija mayor. Y Así, ella lo dice y ahí comienza entonces el giro, el otro giro que da la película y es que ella le cuenta con mucha naturalidad, bueno, porque yo vi, tú sabías que ella te engañaba, que tenía un amante. Entonces ahí comienza otra etapa de la película ya del desarrollo, que es esa complicidad forzada que le va abriendo puertas a todo. Y otro momento importante es que él es consciente de que nos está contando esos primeros planos de esta mujer, como él le dijo a la amiga, le está poniendo pintalabio a un cadáver. un cadáver. Ella está muerta, ella no va a revivir, pero él sabe, el director sabe lo fuerte de estas historias y creo que el recurso, su clave fue el distanciamiento. Y ahí viene el tema del humor. Por ejemplo, cuando él va, que pensamos que él va a buscar a este hombre para pelear, como el director no lo muestra, jocoso, como él corría, era un personaje como que generaba un poco de risa, como un poco humorístico, esos planos de él corriendo, pero introduce la imprudencia como humor negro con el personaje del amiguito, Sí, que es clave porque yo creo entre ellos no hubiesen podido salir de este charco. Y este personaje que llega y se mete en el corazón de la intimidad de la familia con un nivel de imprudencia, pero al mismo tiempo como de que no está pasando nada, aquí no está pasando nada. no, y luego él tenía una historia que la contó y era terrible. O sea, todas las percepciones que tuvimos de todo el mundo estaban equivocadas. Después tuvimos que cambiarlo todo. La cambiamos. Todo lo cambiamos. Bien, pero vamos a escuchar a Doña América, que hace rato que tiene la mano levantada. Adelante, Doña América. Sí, muchas gracias. Ya después de lo que ustedes han planteado, queda poco de decir. Yo simplemente retomaría algunos hilos que tiene la película, que es la soledad. Y la soledad en el extremo es la muerte, Exacto. es la ausencia. Ella está ahí, pero no está. Luego, dentro de la familia, la relación entre la pareja, padre, madre y los hijos, con los amigos. Y ahí está todo el mundo social, porque el padre es un padre ausente. La madre es una madre que se siente sola, abandonada. Los hijos, las niñas, que el padre al final del día no conocía cómo se habían criado, qué sabían,
y se queda asombrado frente a la tarea inmensa que cumplió la madre de guiarles, de llevarles, de vestirles, de responder en la escuela. En fin, él se entera cuando la madre no está. Antes no. Pero ahí aparece también todas las estrategias para resolver más que un conflicto. Hay un conjunto de problemas que se dan en la familia porque obviamente hay un contexto que es de inicio. El que vive en una isla como Hawái deja de tener problemas, no. Y ahí arranca la película, desde el inicio, dándonos a conocer primero que se trata de una familia muy acomodada desde el punto de vista económico. Él es abogado, trabaja bien, tiene herencia e incluso con, No, con esa perspectiva de ser todos millonarios, es decir, todos sueñan en los millones, no importa porque ellos son objetivos, que allí hacían camping, que estaban en un valle, que había montañas, pero eso ya no importaba. Iba a estar después hoteles, va a haber surfing, va a haber deportes, va a haber todo lo que nosotros conocemos que hay en las playas. Pero hay un punto central que es la traición, y es la traición en la vida cotidiana de la mujer. Pero ahí no hay culpable, ella no es la responsable. Él se da cuenta que él fue el responsable con tanta ausencia. Él no sabía nada de la familia, no conocía nada de la mujer, no las conocía a sus hijas, no entendía. Es decir, él es el padre típicamente ausente y lejos de la... Se cortó. ¿Aló? Sí, ahora se le escucha. Se convierte en tragedia cuando ella tiene el accidente. Y me quedo ahí ya para plantear que la tragedia y la muerte están... Se cortó de nuevo. esa mirada que doña América plantea es multidireccional. Y como decía Rocío, o sea, todo en torno a la muerta, pero a la enferma que está en coma, pero ella no se puede defender, pero estaba, los recuerdos y la percepción que todo el mundo tenía. Muy interesante ese encuentro entre el padre, el abuelo, y él cuando él le dice, y la percepción todo el mundo tenía era que era una mujer buena, que era una mujer fuerte, que era valiente, y esa apuesta a que iba a sobrevivir, pero el abuelo le dice, si le hubiese dado lo que toda mujer, desde una mirada masculina tradicional hacia ella, lo que toda mujer, ir de shopping, comprar cosas, barco, su propio barco. su propio barco, no se hubiese arriesgado a esos deportes extremos, que muchas veces esos deportes extremos son llamados de atención y de personas que necesitan que lo tomen en cuenta y que lo miren y que están muy solos. Entonces, la construcción psicológica de ella se logró sin que ella no abriera Sin que nunca ella la hiciera boca. nada, sin que ella hiciera nada. Sí, sí. Entonces, es una genialidad narrativa de poder construir Pero, personajes. Lenin, también el abuelo, el papá de ella, que nosotros, yo le iba a dar 3 trompas. Y después, fíjate, en una escena que no se dice nada, que salen las hijas y él salen, y se ve el papá dándole un beso tierno a su hija. Y ahí su tú hija. dices que el hombre lo que está es, no sabe a quién culpar de su dolor tan grande. Y ahí yo lo perdoné. ¿Entiendes? Y con la mamá que tiene Alzheimer. Que tiene Alzheimer, ¿entiendes? Su única hija, además, bueno, no, tenían un varón, pero parece Había un varón. que era un chimicuí. El asunto es Un que Monopoly. el director jugó con nosotros, nos llevaba así, mira,
de una emoción a la otra que teníamos que cambiar a cada rato mirando la película. Porque entonces la esposa del amante, que uno creía que era de que muy inocente, después cuando va al hospital y se pone a decirle cosas a la mujer, entiende que el hombre la tiene que sacar. O sea, vimos de cada personaje, vimos su parte oscura y su parte de luz, de cada personaje, hasta del jovencito, de todito Así vimos es. y tuvimos que amar a todito, ¿entiendes? Tuvimos que amarlo porque son seres humanos. Una genialidad, una Ahí se genialidad. ve Yo la tengo una evolución de las interrogante a ver hijas. si alguien lo captó. ¿El qué? A ver, El Alexandra. amante de ella la utilizó Sí, para sí, llegar sí, a la negociación, porque él sí, no la el esposo quería. se dio cuenta. Y el esposo se dio Sí, cuenta. señora. Porque esa es la Sí, impresión que me dio yo, pero quería confirmarla. Fíjate no, cómo él le Él no la dice, quería, él la utilizó. sí, el así mismo. esposo Para el le dice a negocio. a la esposa del amante, le dice, la tranquiliza diciéndole, pero él no la amaba. Él no la amaba. quería. Él no la Sí, quería. Cuando él le preguntó, ¿y tú la querías? El hombre se queda callado. Él ama a Sí, su esposa. Él Eh, simplemente la y él usó se lo confesó que amaba a su para esposa. escalar, sí, para sí, acercarse. no, y como ya no le iban a dar el dinero porque él se echó para atrás para no firmar, entonces la esposa también estaba guapísima por eso, porque ya no iban a tener el dinero. ¿Me no, entiendes? Yo la vi como una persona que quiere sacarse de adentro lo que tiene. Yo no la vi como Sí, una ella persona lo mala. dijo. y Sí, ella no lo dijo. Ella complicarse, quiso y ir no a ver quién complicarse. era, cómo era esa persona que le había quitado a su marido. Muchacha, Y si ella hubiera estado viva, se hubieran engreñado las dos, se hubieran tirado en el suelo, tú puedes estar segura de eso. Por eso Pero bueno, el yo marido le quiero, dice, ya está bueno, váyase, váyase. ¿Tú el entiendes? personaje de la cortado, director hace justicia. ¿Me escucho, Cecilia? Sí, ahora sí, sí. No, Sí. yo no oí. Sí, sí, el director hace justicia con el personaje del amante porque lo saca de la historia, y es el único que no lo deja redimirse Ah, no, y él no se que le redime. aplica una consecuencia desde esa incertidumbre que ya iba a arrastrar en la familia, Sí, porque con ella ir a ver a esta mujer no se resolvía el conflicto familiar que se le abría a él, pero al mismo tiempo lo castiga con el tema de la tierra. Y es la sí, tierra el punto más hermoso para mí de la película, porque viene hablándonos de familia a través del árbol genealógico, con sí, esas fotos en sepia, sí, sus antepasados, sí, cómo ellos todos estaban viviendo de espalda a esas tradiciones. En un momento que le pregunta cuando va, y sumamente todo el que sale en la película tiene un papel. Cuando van a pedirle disculpas a la amiguita que la niña le sí, hace toda la grosería, ese sí, personaje fue clave clave. para abrir la reflexión sobre el peligro. Y es un tema, no es solo historia, es un tema profundamente ambiental lo que está Claro, haciendo, claro. con el tema de lo que está pasando en todos nuestros entornos y en nuestro país, Sí, con el tema de las construcciones desproporcionadas de los proyectos hoteleros. El exactamente. daño al medio ambiente, el daño a las tradiciones, mira como ella decía. Por ejemplo, los problemas de agua que existen en todas las comunidades, en la mayor parte de las comunidades, o por esas construcciones desproporcionadas con unos acueductos que vienen de los años 70, Sí, que le viven conectando cosas. ¿Qué pasa con nuestros mares? A propósito de que viene por ahí Mario con una serie de fechas para reflexionar con nuestros océanos. ¿Qué pasa con los manglares? sí. ¿Qué pasa con los organismos que otorgan esos permisos para que se construya un hotel y se drene se talen todos los bancos de corales para hacer playas artificiales? Entonces, Sí. esa intervención de ese personaje es profundamente Y es una cosita chiquita, revolucionario, pum, en la sí. película, y pum, pequeñita, y es sí, lo que conecta al final cuando él le dice, aquí sí, no estamos voy a todos vender. Sí, esperando dinero y nosotros no,
no hicimos nada por esta Nada para tierra. merecerlo, Claro. sí. Así es. Entonces esa señora le dice, y cuando comiencen a circular todos esos vehículos, entonces usted va a vender el terreno. Y entonces ahí vemos una parte de, no solo de un desarrollo de la conciencia individual, sino pensando en la colectividad a partir de este personaje y sin grandes discursos, con pequeñas frases que se logran de manera maravillosa. Maravilloso. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Bueno, viendo la evolución de las niñas. Ay, sí. La pequeña se llama Scotty, yo creo. Sí, Scotty. Scotty, que es una niña rebelde, la pobre. extremadamente sincera, ¿verdad? Y abierta. Media, digamos, que no es polite, ¿verdad? No, para No, una nada. niña que dice las Muy cosas directa. medio sin filtro, ¿no? Sin filtro, y que está manejando la situación de la mamá de la manera en que ella puede. O Sí. sea, la situación de su mamá ya la estaba manejando en tomándole fotos, haciendo esos álbumes como si eso fuera normal, Ujú. tratando de normalizar lo que estaba viviendo su familia y presentándola a los niños, los cuales, claro, quedaban Lo asustaban. asustados con este asunto, ¿verdad? Con este asunto. De luego la niña le habla demasiado claro a otra niña, o sea, una niña sin filtro. Pero uno ve como esa niña, a medida que va teniendo la cercanía con su papá, va cambiando, se va tranquilizando, se va avanzando. Y Sí, es lo mismo que pasa con la mayor, Alexandra. sí. Alexandra, que no tenía ningún contacto con su papá y que para colmo desde Navidad había estado como brava con la mamá por lo que descubrió. Entonces, ahí empieza esa complicidad entre ella y su papá. Lo que es una tragedia es lo que los lleva a acercarse. Sí, Probablemente señor. si la mamá no hubiera caído en coma y si ella no le hubiera contado a su papá lo que sabía, el secreto que sabía de su mamá, su No papá y conectan, no ella hubiesen hubieran seguido conectado. tan distanciados como estaban antes. Así es. Y Y fíjense, bueno, él lo dice en el tráiler, él lo dice de la primera frase que dice, yo siempre fui un padre de relevo. O sea, el papá que estaba cuando ya no había más nadie para estar, ese era él. Bien claro estaba él de que él no conocía nada de sus hijos. no, y el tema de, yo diría que tiene intención de ensayo sobre la adolescencia y, y sobre todo con pequeños episodios a lo que están expuestos los niños y las niñas, los Sí, sí, adolescentes, sí. con el simple hecho de visitar una casa, esa escena donde ella de manera muy natural comienza a hablar de videos porno, de masturbación, Dije que lo y hace, que la amiguita lo hace, y el papá la debe amiga lo escuchar. hace. Y es eso que sentimos los padres, sobre todo los que tenemos padres, niños adolescentes, que, óyeme, yo conozco a la niña es buenísima en la escuela, conozco a la madre, pero cuánta gente pululan en esa casa, Exacto. donde se mueven o en esos espacios donde van, y lo expuestos que están los jóvenes Sí. para mostrarse como vulnerables. Pero sobre todo yo quiero hablar de algo que me fascinó de la película. Otra de las cosas que me gustaron es que los niños son una especie de gancho en las películas. Y cuando yo veo la película, confieso que al principio digo, ay, yo no creo que me voy a pasar 2 horas viendo adolescentes malcriados haciendo rabietas, como el estereotipo, así. Ajá. Pero no, ya al rato, el director te muestra la delicadeza en el manejo de los personajes y el papel de esas niñas que yo diría que no eran secundarias. Para Para mí, nada. Para eran nada. protagónicas y Sí, con un nivel de control en la dirección, sí, cómo se fueron transformando incluso físicamente. O sea, sí, la mayor terminó siendo una chica súper hermosa. sí. En la medida en que fue sanando interiormente, externa, de manera física, externa, se veía una muchacha en paz, tranquila Sí, y con proyección de asumir el rol de hermana mayor.
Sí. Entonces, realmente sí, el conflicto de esto de los niños en escena fue muy, muy bien manejado Bien No por, te digo que por no la le faltó nada dirección. a esa película. Mira ese momento en que están de que tomando el sol, ¿verdad? Y ella, Sí, la chiquita, se había puesto arena en Sí, su en el bracielito traje de baño, para parecer como la grande. Tú más ves que ella adulta. tenía gusto. Ya, eso fue 2 segundos. Y eso es la tragedia más grande de la niña adolescente que no le ha salido el busto todavía. Fíjate que ella era más chiquita que otra amiguita que fue de que al hospital. Muy, muy Porque tenía vello púbico. muy fabuloso, diciendo, no, no tengo tiempo para esto. Pi, 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 pi. O sea, él presenta todos los problemas gravísimos. Lo presenta, mira, tranquilamente, para que nosotros saquemos toda la Y la conclusión. lucha interior de ese hombre también, por Que sí no que, venirse abajo. Primero, un hombre claro, que tiene la esposa en coma, que sabe, ha internalizado la idea de que no era buen marido ni buen padre. De momento, quisiera cambiar eso y hasta le pide a un Dios, porque se ve que él no es religioso, que él va a cambiar con tal de que la devuelva a la vida, con tal de que ella no se muera, pero después de eso se entera que ella se va a morir. Entonces este hombre no se puede dejar caer, que tiene 2 hijas, sí. tiene 2 hijas. Tiene unas cuantas frases interesantes la película también. Él dice algo como, dale a tus hijos todo lo que puedas para que hagan algo, pero no tanto para que no hagan nada. Exacto, No yo hagan Ay, A mí me también. sí. pareció que Sí, esa frase es, Sí, pero genial, genial, sí, genial. genial. sí. Yo me acordé de mi papá que tenía esa misma. Esa política. Ay, Bien. no, crió que ya tú sabes, yo no digo nada, porque no estamos en eso ahora, Y pero también sí. en otra dice, la familia es como un Como un archipiélago. archipiélago, Ay, la ay, tenía anotada. bellísimo, Una bellísimo. imagen muy linda porque es verdad que son como islas en sí mismas, pero Claro, ahí está pertenecen la soledad todas. que decía América también. Sí, 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 Pero pertenecen todas a separadas, la él decía, sí, cada quien como separado. un archipiélago, todos formamos parte del mismo grupo, pero Temas, estamos Estamos separados. separados, estamos separados. Textualmente fue que lo dijo. Y es Claro, una metáfora muy, muy hermosa y muy y que al poderoso. mismo tiempo es política, porque nosotros somos, el Caribe somos un archipiélago Ujú. y pregúntenos los nombres de las islas o las No capitales sabemos. de ese No, Caribe menor o qué pasa o no más lejos, cuáles son los departamentos de Haití, lo que serían las provincias. no, que La no. guagua se para en la frontera y ahí quedó todo. O sea, que son ideas muy políticas. De hecho, en muchas de sus películas, la manera como él muestra la sociedad contemporánea es aparentemente desde el humor, pero es No, haciendo crítica a todo un sistema, desde lo sí, que comen, a la convivencia y la rutina, sobre todo la rutina en que envuelve la cotidianidad. sí, sí, sí. Eso del humor, él lo trata muy bien en la película porque son Muy bien. pinceladas de humor, como un barniz Pinceladas. humorístico, sin quitarle la importancia al tema que está tratando la Exacto. película. No, es genial, la peli es un peliculón. Introduce ahí este personaje del amigo de Alexandra, que se llama Sí. Sil. Él es el que trae las notas de humor, él y la niña chiquita son los que traen las Sí, notas de humor. sí. E incluso el mismo Clooney, cuando está mirando por la verja, Ajá, casa así, de, y porque nada más se le sí. ve, también esos son Sí. toquecitos. No, y cuando estaba corriendo, que dijo Lenny, que parecía chubby, tú sabes, torpe, así. No, es Pero, genial, es pero el genial. amiguito es el que trae como con su estupidez, por así Ajá, y su decirlo. jerga. Sí, pero Imprudencia, después vemos imprudencia. que hay un momento Ah, en que Clooney, Matt, ¿verdad? El personaje es Matt, sí. le pregunta, ¿y tú qué harías? O sea, hasta le pide Consulta. opinión. consejo a este muchacho que era Sí, realmente nulo. genial. El que se ríe de la pobre abuela con Alzheimer, el que no puede Sí. tener la risa cuando ve lo que dice la abuela, el que se lleva el puñetazo que le da el abuelo. O Sí, sea, pero después defiende a ese papá del abuelo, tú no, ves que lo él se integra y integró totalmente, ¿no? Y después acaba con siendo un el apoyo drama. para Alexandra.
Su drama que había perdido su papá y la mamá tenía que estarlo manteniendo y no sé qué. Y un drama de este tamaño tenía ese muchacho. Mira, y quiero retomar, Lenín, cuando tú hablaste de los peligros a los que se exponen los niños o los jóvenes. Fíjate que cuando él va a buscar a Alexandra, creyendo que está totalmente bien cuidada en una escuela carísima, en un colegio carísimo, la cuidadora ni sabe dónde ella está y se la encuentra bebiendo en la playa con amigos. con amigos. Sí. Sí, no, Entonces, y ella aprovecha para contar su historia ahí y dice, no, era solo bebiendo, ya yo con el tema de Ya las yo dejé drogas lo estoy en otro. otro proceso. Exacto. sí, 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 sí. muy fuerte, la verdad. Así que estoy mirando aquí, a ver, ya lo mencionamos, los temas. eh, entonces, nada, que esto es una película que hace una recopilación de la tragedia personal de cada uno de esos personajes. Ay, sí. Claro que gira alrededor de una madre que está a punto de fallecer. Y si ustedes ven la evolución, al principio ellos no están muy presentes en la clínica o en No. el hospital. Las niñas no están ahí, él está con sus papeles haciendo su Ajá, cosa, su porque el hombre trabajo. Sí, entre los demás dramas que tiene que tomar una decisión rápido. Sí, sí, Tiene ese sí, negocio, que es un negocio multimillonario que va a afectar a muchos miembros de su familia, que los va a sí, hacer rico, pero también que él sabe que va a cambiar la historia de su país, ¿no? sí. De su isla. Pero yo me pregunto también, ¿qué tan ecológica fue su decisión al final? ¿Y qué tan sincera fue? O si fue también una forma de castigar al amante, porque Al si la amante, sí. vendía de verdad, que el amante iba a salir millonario también. sí. No, hubo todo ahí. Era una mezcla Todo. de Sí, procesos. sí, hubo todo ahí. Sí. Porque él se Eh, quiere quedar con la isla. Él dijo, tengo 7 años para ver cómo me quedo con. Y ahí se queda abierto porque ya no podíamos meternos en otro drama, tú ves. O sea, ya eso se queda sí. abierto No, y y, ya ay, sabes. perdón. No, y asume con mucha objetividad lo que es el debate moral. El tema del debate moral es tomar una decisión. Y él, eso cuando él le dijo, tengo 7 años, es decir, bueno, yo A puedo estar pensar. equivocado ahora, pero es Sí, lo que entiendo que nos conviene. Ahora, otra cosa que quiero destacar es muy interesante en las islas que han sido colonizadas, porque hay mucho de colonialismo acá, era el mestizaje que se veía. sí, sí. Eh, y entendiendo que Hawái es una isla que relativamente fue colonizada hace poco, en los finales del 800, Oh, eh, o a mediados de 1800, pero ese mestizaje, como se ve, y el poder político de la colonización, cuando él muestra el árbol genealógico, dice, mi bisabuelo, mi abuela, mi bisabuela era una princesa hawaiana sí. de Hawái y se casó con un misionero inglés. Y entonces tú veías lo local con la bandera británica que se filtraba entre las fotos de la memoria. Y entonces veíamos las niñas de la escuela tenían aspecto muy mestizo y aborígenes, Sí. Ujú. Por muy ejemplo, la niña a marcados. la que le van a pedir excusa era una niña de Sí, y aspecto su típico mamá también, hawaiano. sí, sí. Sí, la madre Sí, también. pero el tema social y la efectividad de lo que hablaba Doña América, la soledad rodeada de tantas personas. Y el Ujú. director lo muestra en ese momento de que él va a anunciar que ya ella va a morir. La cantidad de personas, el círculo social que tenía, pero ella estaba sola. Ajá, Y al final, él conecta ese discurso cuando van a esparcir la ceniza en el mar, que están solo ellos tres. exacto. Sí. Entonces, ¿quiénes somos los que somos importantes? Eh, las dos niñas y él. Esa recepción con una multitud que había ahí, que me imagino eran la gente de los bonches, eran los que estaban, Sí. pero ella estaba en Ese una es gran otro de soledad. los temas, el tema de la hipocresía social. Exacto. Dice también que en esa reunión con su familia para anunciar la decisión, él es un dios ahí, todo el mundo, Matt y Matt. Cuando él dice que no,
El Se volteó la primo, tortilla. el primo, el que está interpretado por Bob Bridges, no me acuerdo Ay, cómo se llama el Sí, personaje. sí. Es Sí. un cambio, ¡plup! Le voltea la tortilla. Ya él no es Matt, mi querido primo, para nada. que me está negando el convertirme en millonario y en eso, el tema de la hipocresía social y cómo, por ejemplo, la amiga de ella sabía y el marido lo sabía también de la infidelidad y no, ni siquiera el marido se hacía solidario a él y se lo había contado. Sí es. Sí. Y ellos lo que Sí. hacían eran ofrecer muchas fiestas. eh, O sea que y llego en mal momento, le dice, no, solo estamos peleando. O sea, como lo más Sí, normal, estamos peleando. O sea que hay, de verdad, hay sus toques de humor muy bien colocados, sí, sí, sin alterar la tragedia, exacto. sin alterar el drama, perdón. Esos toques de humor están muy, muy bien Muy bien. colocados en la película. Sí, porque te hacen más llevadera la película incluso, ¿no? Sí, claro. Sí, de verdad es una Sí, genialidad. Encontré muy bien. Cecilia, a nivel de animación, podríamos hacer una ronda preguntándole a las personas que no han participado, los que ya participaron, un punto que le llamó, que le interesó mucho la película. Vilma, está calladita por ahí. Vilma está cenando, yo creo. Ah, Realmente y me está viendo. Bueno, la pregunta que yo lo que iba a hacer era una pregunta, pero ya hablaron sobre eso. ¿Cuál cuál fue la importancia del amigo de Alexandra? Porque era para servirle de apoyo a ella, pero ya ustedes hablaron de todo eso. Sí, él estaba ahí. O sea, yo entiendo que el director lo entra primero como una nota jocosa. Ujú. Porque él es el discordante, él es el que no es familia, él es el que no tiene filtro, él es el que es como medio bobo también, medio inocentón, él es un personaje ingenuo que hace las cosas sin pensarla mucho. Pero al final nosotros vemos dos cosas. Una, que él tiene también su historia, él también tiene su historia triste, como Sí, todo sí. el mundo, ¿no? Y también cómo Matt se da cuenta de que él juzgó muy pronto a ese muchacho. Exacto. Que no Él era se tan hizo una opinión superficial. demasiado rápido de él sin realmente conocer Exacto. todo lo de él. ¿Cuántas veces no hacemos eso todos, no? De que nos Sí. llevamos de la apariencia y juzgamos a una persona por lo que vemos más superficialmente sin conocer la verdadera historia de cada uno. Ujú. sí, Entiendo que esa bueno, es la función. y también tiene una función de estructura dramática que es muy, muy usada, que es introducir el famoso el extranjero, el que no pertenece al grupo, que comienza a ver las cosas desde afuera y comienza a incidir desde otra dinámica que no es la que el grupo tiene. Sí, Entonces, sí, por eso, incluso a nivel sociológico, sí. el rol de el que llega, quién es el que transforma, quién es el que cambia, el que comienza a ver las cosas de manera diferente. Es lo mismo que en la literatura infantil, los personajes de los niños huérfanos o de padres ausentes que tienen toda la libertad para expresarse desde la característica de un niño. Y a partir de ahí es que se pueden contar historias heroicas de niños, porque no están en el control, porque quiera o no, la familia actuamos como unos dictadores para los niños y unos controles que no es lo que desde su perspectiva quisieran tener. Entonces, esa orfandad de estas niñas era, era importante para que ellas tuvieran esa historia y pudieran tener esa redención. Y el amiguito para, en su rol de extranjero en la familia, poder hacer otros aportes. O sea, que no estaba sintiendo las cosas en la misma perspectiva que el grupo. Y sí, vi que las hermanitas se compenetraron bastante, Sí, se dieron mucho apoyo. Y la madre hizo un papel de muerta excelente. Ah, Eso sí es verdad, ¿eh? Porque sabe que normalmente en las películas hasta esas personas en coma y cosas la ponen hasta muy bonitas, ¿no? Y esta señora la tenían con la boca abierta, y un poco resecas. despeinada,
reseca, Boca deshidratada, sí. Deshidratada. hizo muy buen papel de muerte, tú tienes La toda la razón. expresión de No, la y cara ya, estaba muy bien. y ya al final las mejillas estaban hundidas, que es un indicio de que la persona pronto va a morir. Ujú. Entonces, pero el vestuario, el maquillaje, o sea, toda la producción, esa escena cuando iban en el G, ese elemento con la bailarina Haciendo chiqui. Con las que se hawaianas. movía, que iba como, era como un metrónomo, ¿qué se Ajá, llama? Metrónomo de la música, pero Metrónomo. metrónomo. Sí, pero eso Lo era que muy te, común, por lo menos en los carros públicos en Santiago ponían era un osito que se le movía la un cabeza. osito, Esta sí. bailarina, cuando vino la película de Lilo and Stitch, que era en Hawái, salieron otra vez muchos muñequitos de esos que están sueltos en la base, entonces el muñequito baila, la muñequita bailaba con el movimiento, ese tipo de cosas, pero es como diciendo, mientras está pasando algo tan serio por allá, aquí mira lo que está pasando, o sea, nada, nosotros, ellos iban camino a otra ciudad mientras ya habían desconectado a su mamá. Sí. O sea, ya él, cuando él le anuncia al hombre, le dice, ya la desconectamos. Estamos esperando. Eso, yo pienso que eso ahí pudo haber sido profundizado un poco más, el dilema que significa desconectar a una persona. Hoy, uno de las personas seguidoras del Cineforum, que a veces se une a nosotros, me comentó que la película le había llegado muy hondo porque él tuvo una hija que tuvo que desconectar. Uy, Sí, yo no había conocido a nadie que hubiera pasado por ese. Yo tampoco. Bueno, Cecil, ayer hoy he estado en duelo. Una pariente cercana la desconectaron ayer al mediodía. Ajá. Sí, ¿Y son está viva decisiones. todavía o ya falleció? No, no, falleció como a los 15 minutos Porque esta después de señora desconectar. duró bastante. Todo tiempo, sí, yo me sorprendí. Sí. Y ellos por eso Sí. hicieron el viaje, porque se sabía que iba a fallecer, pero que no era automático, Y no era de una vez, exacto, que ¿no? no era de una vez. Aprendí algo yo ahí, no sabía. Sí. Entonces, no sé si alguien más quiere añadir algo. Bueno, excelente selección de película y los comentarios muy gratificantes, muy edificantes, Sí. retomando el aprendizaje. Miren lo que es ver una Así es. película cuando uno la mira con los ojos de que la vamos a comentar. Yo esa película la vi hace mucho y es una película que me pasó por mi vida sin saber qué pasó. Y sin embargo, ahora, cuando la veo con otros ojos, pues la aprecié muchísimo. Sí, claro. Sí. Por eso es que a veces pensamos como que ¿qué función tiene juntarse a comentar una película? Todas las funciones tiene. Sí. Todas las sí. funciones, porque es que como internalizamos lo que vemos, como analizamos lo que vemos, como nos conectamos con lo que vemos, es otro aroma cuando uno lo analiza. Sí, Y sí, Sí. compartir es algo extraordinario. Muchísimas gracias por la No, y oportunidad escuchar la visión de otro. y reflexionen si van a cerrar el círculo online y lo van a convertir en presencial. No, nosotros no vamos a hacer presencial siempre. Es que vamos a tener dos películas, Lenin. Lo que pasa es que yo les anuncié que en mayo vamos a tener dos oportunidades presenciales. Una Así es. es por la cercanía al ajusticiamiento de Trujillo y queremos poner esa película del Teniente Amado. Y la otra es por una relación de amistad que hemos conseguido como un intercambio con la Embajada de Colombia y hemos hecho como un acuerdo de que ellos pueden proporcionarnos algunas de sus películas. Entonces, ustedes saben que cuando la película la tenemos, pues la ponemos presencial, la ponemos Sí. presencial. No, y Pero nos va a no, permitir, perdón Cecilia, hacer una mirada al cine latinoamericano y a realidades políticas latinoamericanas que se desprenden de las dictaduras o que tienen su vaso comunicante con ese camino de la dictadura a la democracia. Y bueno, vemos una oportunidad por ahí. permítanme presentarles las actividades que nos quedan para mañana. Mañana vamos cargaditos, tenemos
dos actividades mañana. Una va a conducir la Lenín y en la otra voy a estar yo. Entonces, mañana primero vamos a tener a las 8 de la noche con Kilvio Cabral. Vamos a tener uno de esos viajes virtuales por los cuales él nos lleva y va a ser a Berlín y la Alemania dividida. Vamos a conocer rincones de Berlín donde todavía se puede sentir la historia de esa división durante la Guerra Fría entre la Alemania oriental y la Alemania occidental. Entonces, esto mañana vía Zoom con Kilvio Cabral a las 8 de la noche. Y Lenin va a estar en la Galería de Arte con los artistas de la exposición que tenemos que van a guiar la visita. Y esa exposición, señores, también bonita. De verdad que sí. Vale la pena escuchar a esos jóvenes tan talentosos justificando y explicando las motivaciones con las que hicieron sus obras. Eso mañana en nuestra Galería de Arte en la Roberto Pastoriza 327. Pueden estacionar dentro del recinto escolar y esto es a las 7:30 de la noche. Y como siempre nos gusta decirles cuál va a ser la próxima película. Es el 30 de abril, o sea, todavía estamos en abril, el mes del libro, y Lenin seleccionó una película basada en una novela, va a ser El último mohicano. En Netflix aparece como El último de los mohicanos. Aparece con los dos nombres, pero en Netflix aparece como El último de los mohicanos. Y entonces esa la vamos a comentar, una película interesantísima, basada en una novela que fue muy estudiada, pero sin embargo que es muy de pesada lectura. Es una novela complicada, con un estilo muy rebuscado, muy larga. Entonces, creo que podemos disfrutar muchísimo a verla en versión película. Así que tiene este actor que es Daniel Day-Lewis, ustedes saben que es tremendo, tremendo actor. Y que lo hemos visto este año en algunas películas. Y lo vimos en Petróleo Sangriento. Lo vimos Sangriento. a él, sí. Entonces esta película tiene restricción 16 y la pueden encontrar en Netflix. Así que esperando que nos podamos reunir de nuevo el próximo martes. Les deseo a todos ustedes muy feliz resto de la noche. Y a ti, Lenin, muchísimas gracias por haber elegido esa película con la que pudimos disfrutar y comentar tanto. Muchas gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas noches. Y gracias. Buenas Bye, bye. noches. Buenas noches.